Libro, Obras escogidas de Orígenes. Escrito por Alfonso Ropero. Capítulo 3. Primera parte. El Espíritu Santo. El punto siguiente debe investigar tan brevemente como sea posible el tema del Espíritu Santo. Todos los que, de algún modo, perciben la existencia de la providencia, confiesan que Dios, que ha creado y dispuesto todas las cosas, es inengendrado, y lo reconocen como Padre del universo. La autoridad única y superior de las Escrituras. Ahora, que a él pertenece un Hijo, es una declaración no hecha solo por nosotros, aunque esto pueda parecer una aserción suficientemente maravillosa e increíble a los que tienen reputación de filósofos entre los griegos y los bárbaros, algunos de los cuales, sin embargo, parecen haber concebido una idea de su existencia al reconocer que todas las cosas han sido creadas por la palabra o la razón de Dios. Nosotros, sin embargo, conforme a nuestra creencia en la doctrina, que mantenemos que es divinamente inspirada, creemos que no es posible explicar y traer dentro del alcance del entendimiento humano esta razón más alta y más divina del Hijo de Dios, de ningún otro modo que mediante las Escrituras, que sólo han sido inspiradas por el Espíritu Santo, esto es, los Evangelios y Epístolas, y la Ley y los Profetas, según la declaración de Cristo mismo. Del Espíritu Santo nadie podía sospechar su existencia, excepto los que están familiarizados con la Ley y los Profetas, o los que profesan una creencia en Cristo. Porque aunque nadie sea capaz de hablar con certeza de Dios el Padre, sin embargo es posible adquirir algún conocimiento de Dios mediante la creación visible y los sentimientos naturales de la mente humana, y posible, además, confirmar este conocimiento por las Escrituras sagradas. Pero con respecto al Hijo de Dios, aunque nadie conoce el Hijo, sino el Padre, es también desde la Escritura sagrada que se enseña a la mente humana cómo pensar del Hijo, y no solo en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento, mediante aquellas cosas que, aunque efectuadas por los santos, son figurativamente referidas a Cristo, en los cuales se puede descubrir su naturaleza divina y la naturaleza humana que asumió. El Espíritu solo es conocido por la Escritura. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Se nos enseña en muchos pasajes de la Escritura, como David en el Salmo 51, cuando dice, «Y no quites de mí tu Santo Espíritu», Salmo 51, 11. Y por Daniel, cuando dice, «El Espíritu Santo que está en ti», Daniel 4, 8. En el Nuevo Testamento tenemos testimonios abundantes, como cuando el Espíritu Santo se describe como descendiendo sobre Cristo, y cuando el Señor sopló sobre sus apóstoles tras su resurrección, diciendo, «Tomad el Espíritu Santo», Juan 20, 22. Y el saludo del ángel a María, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti», Lucas 1, 35. La declaración de Pablo, de que nadie puede llamar Señor a Jesús, excepto por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 3. En los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se dio por la imposición de manos de los apóstoles en el bautismo, Hechos 8, 18. De todo esto aprendemos que la persona del Espíritu Santo era de tal autoridad y dignidad, que el bautismo salvífico no era completo excepto por la autoridad de lo más excelente de la Trinidad, esto es, por el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, uniendo al Dios inengendrado, el Padre, y a su Hijo unigénito, también el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién, entonces, no se queda asombrado ante la suprema majestad del Espíritu Santo, cuando oye que quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre puede tener la esperanza de perdón, pero quien es culpable de blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este mundo presente ni en el venidero? Mateo 12, 32, Lucas 12, 10. El Espíritu Santo es increado. Que todas las cosas han sido creadas por Dios, y que no hay ninguna criatura que exista, sino por haber derivado del su ser, está establecido en muchas declaraciones de la Escritura, así quedan refutadas y rechazadas aquellas aserciones falsamente alegadas por algunos respecto a la existencia de una materia coeterna con Dios, o de almas inengendradas, en las que Dios no tendría que implantar tanto el poder de la existencia, como la igualdad y el orden. Para hasta en el pequeño tratado llamado El Pastor o el Ángel del Arrepentimiento, compuesto por Hermas, tenemos lo siguiente. En primer lugar, creemos que hay un Dios que creó y ordenó todas las cosas, quien, cuando nada existía anteriormente, causó que todas las cosas fueran, quien contiene todas las cosas, pero él no es contenido por ninguna. Nota del editor. Hermas, contemporáneo de Clemente, es considerado tradicionalmente uno de los padres apostólicos. Su obra El Pastor fue incluida con frecuencia en las escrituras canónicas hasta el siglo III. Todavía en los tiempos de Atanasio se usaba para propósitos catequéticos. Fin de la nota del editor. Y en el libro de Enoc también tenemos descripciones similares.
Hasta ahora no he hallado pasaje alguno de las Escrituras que sugiera que el Espíritu Santo sea un ser creado, ni siquiera en el sentido en que, como explicado, habla Salomón de que la sabiduría es creada, Proverbios 8, 25, o en el sentido en que, como dije, han de entenderse las apelaciones del Hijo como vida o palabra. Por tanto, concluyo que el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, Génesis 1, 2, no es otro que el Espíritu Santo. Esta parece la interpretación más razonable, pero no hay que mantenerla como fundada directamente en la narración de la Escritura, sino en el entendimiento espiritual de la misma. Nota del editor. Hay una serie de obras con el nombre Enoc, convertido en una figura popular en el período intertestamentario. Enoc etíope, algunos de cuyos manuscritos fueron encontrados en la comunidad de Qumran. Enoc hebreo, obra judía de fecha incierta, y Enoc eslavónico, obra cristiana tardía que quizá incorpora material judaico. Fin de la nota del editor. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Algunos de nuestros precursores han observado que en el Nuevo Testamento siempre que el Espíritu es llamado sin aquel adjetivo que denota cualidad, debe entenderse el Espíritu Santo, como por ejemplo, en la expresión. Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, Gálatas 5, 22. Y, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Gálatas 3, 3. Somos de la opinión de que esta distinción también puede observarse en el Antiguo Testamento, como cuando se dice, el que da respiración al pueblo que mora sobre la tierra, y espíritu a los que por ella andan, Isaías 42, 5. Porque, sin duda, todo el que camina sobre la tierra, esto es, seres terrenales y corpóreos, es también un participante del Espíritu Santo, que lo recibe de Dios. Mi maestro hebreo también acostumbraba a decir que los dos serafines de Isaías, que se describen con 6 alas cada uno, y que claman, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, Isaías 6, 3, debían entenderse como referidos al Hijo unigénito de Dios y al Espíritu Santo. Y pensamos que la expresión que aparece en el himno de Habacuc, en medio de los dos seres vivientes, o de las dos vidas, hazte conocer, Habacuc 3, 2, también debería ser entendido de Cristo y del Espíritu Santo. Porque todo conocimiento del Padre es obtenido por la revelación del Hijo y por el Espíritu Santo, de modo que ambos, llamados por el profeta, seres vivos, o sea, vidas, existen como fundamento del conocimiento de Dios el Padre. Nota del editor. Aquí, la versión Septuaginta, seguida tan fielmente por Orígenes, por respeto a la costumbre legada por los apóstoles, se aparta mucho del original hebreo, que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, versión Reina Valera. Fin de la nota del editor. Así como se dice del Hijo, que nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, Mateo 11, 27, Lucas 10, 22, lo mismo se dice también del Espíritu Santo, cuando el apóstol declara, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, 1 Corintios 2, 10. Y otra vez en el Evangelio, cuando el Salvador habla de las partes divinas y más profundas de su enseñanza, que sus discípulos no eran todavía capaces de recibir, les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho, Juan 16, 12 al 13, 14, 26. Debemos entender, por tanto, que así como el Hijo, quien solo Él conoce al Padre y lo revela a quien Él quiere, también el Espíritu Santo, que escudriña las cosas profundas de Dios, revela a Dios a quienes Él quiere, porque el Espíritu sopla donde Él quiere, Juan 3, 8. No debemos suponer, sin embargo, que el Espíritu deriva su conocimiento de la revelación del Hijo. Ya que, si el Espíritu Santo conoce al Padre por la revelación del Hijo, pasa de un estado de ignorancia a uno de conocimiento, pero es tan impío como absurdo confesar al Espíritu Santo, y aún así, atribuirle ignorancia. Porque, aunque existiera algo más antes del Espíritu Santo, no fue por avance progresivo que llegó a ser Espíritu Santo, como si alguno se aventurara a decir que en el tiempo en que todavía no era el Espíritu Santo, ignoraba al Padre, y que después de haber recibido el conocimiento fue hecho Espíritu Santo. Ya que, si este fuera el caso, el Espíritu Santo no debería contarse nunca en la unidad de la Trinidad, a saber, en línea con el Padre y el Hijo inmutables, a no ser que no haya sido siempre el Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos términos como siempre, era, o fue, o cualquier otra designación del tiempo, no deben tomarse en sentido absoluto, sino con la debida concesión,
porque mientras el significado de estas palabras se relaciona con el tiempo, y los sujetos de los que hablamos son mentados por una extensión del lenguaje como existentes en el tiempo, en su naturaleza verdadera sobrepasan todo concepto del entendimiento finito. Las operaciones del Espíritu. Sin embargo, parece apropiado preguntarse por qué cuando un hombre viene a renacer para la salvación que viene de Dios hay necesidad de invocar al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, de suerte que no quedaría asegurada su salvación sin la cooperación de toda la Trinidad, y por qué es imposible participar del Padre o del Hijo sin el Espíritu Santo. Para contestar esto será necesario, sin duda, definir las particulares operaciones del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. En mi opinión, las operaciones del Padre y del Hijo se extienden no solo a los santos, sino también a los pecadores, y no solo a los hombres racionales, sino también a los animales y a las cosas inanimadas, es decir, a todo lo que tiene existencia. Pero la operación del Espíritu Santo de ninguna manera alcanza a las cosas inanimadas, ni a los animales que no tienen habla, ni siquiera puede discernirse en los que, aunque dotados de razón, se entregan a la maldad y no están orientados hacia las cosas mejores. En suma, la acción del Espíritu Santo está limitada a los que se van orientando hacia las cosas mejores y andan en los caminos de Cristo Jesús, a saber, los que se ocupan de las buenas obras y permanecen en Dios. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.